Los escucho, vamos. ¿Alguna idea? Hola, ¿alguna idea? La era del guano. Ya, ok. ¿Qué más? Algo falso. Falso. A ver, vendía guano. Ya. A ver, por ahí se han olvidado unas cositas importantes, ¿ah? Vamos a ver. Chicos, voy a hacer una pantalla, entonces una pizarra por aquí para hacer algunas anotaciones. ¿Ya? Sería bueno que tengan una captura de pantalla. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí entonces la prosperidad falaz. Prosperidad prosperidad falaz. Bien, chicos, recuerden que el término falaz no se refiere a falso necesariamente, ¿ah? Hay algunos chicos que creen que falaz significa falso. Falaz no necesariamente significa falso, chicos. Falaz significa efímero, de corta duración, ¿ya? La prosperidad falaz se va a denominar así debido a que el Perú, durante el año 1845 hasta 1868, está dependiendo, ¿ya? Económicamente de un recurso muy importante que está siendo explotado, ¿ya? A nivel mundial, debido pues al contexto de la segunda revolución industrial. Y este recurso del cual estamos hablando es el denominado guano, ¿ya? Vamos a ver de que la prosperidad falaz se va a caracterizar por la venta del guano. Ahora, ¿qué cosa es el guano, chicos? ¿Qué cosa es el guano? Chicos, ¿qué cosa es el guano? ¿O qué era el guano? Claro, el guano es un fertilizante, ¿verdad? El guano es un fertilizante, ya que está hecho del excremento de las aves, ¿verdad? Es un fertilizante natural hecho del excremento de las aves guaneras, ¿cierto? Claro. Pero la pregunta es, ¿y por qué este fertilizante es tan importante? Bueno, lo que tenemos que recordar también es el contexto internacional que se está viviendo en el mundo, ¿no? Esta prosperidad falaz se está dando pues entre los años, vamos a poner por aquí, 1845 a 1868 aproximadamente, ¿ya? Entre 1845 a 1868. ¿Ya? Este es el contexto que está dándose durante la prosperidad falaz. ¿Ya? Pero en este tiempo, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo se está viviendo lo que te comenté hace un momento, la segunda revolución industrial, ¿ya? La segunda revolución industrial, pero además estamos pasando un tiempo, un periodo denominado como el neocolonialismo o el imperialismo colonial. Vamos a poner por aquí entonces que el otro contexto que está viviendo el mundo, aparte de la segunda revolución industrial, es el denominado imperialismo colonial o neocolonialismo. Imperialismo colonial, o también llamado como el neocolonialismo. ¿Por qué razón se le dice neocolonialismo? Recuerda pues que en el siglo XV, siglo XVI, a muchos les había comentado el año pasado, pues de que se estaba dando la expansión europea, ¿cierto? Pero además, recuerda que esta expansión europea provocó que los países de Portugal y España puedan poseer colonias en América. A esa época se le va a conocer como el primer colonialismo. Pero en el siglo XIX, países como Gran Bretaña, Francia, están comenzando a expandirse en nuevas colonias. Y esta época va a ser llamado como el segundo imperialismo colonial o el neocolonialismo, justamente. ¿Ya? Ahora, en la segunda revolución industrial tenemos que recordar pues que hay varias potencias, varios países que han despertado como potencias, pero entre ellos pues
el país que se mantiene firme como primera potencia mundial vendría a ser Gran Bretaña. ¿Ya? Ahora, ¿te acuerdas tú cuando te comenté en la Revolución Industrial cuál fue la principal industria en el cual destaca Inglaterra durante el contexto de la Revolución Industrial? ¿Cuál fue la principal industria en la cual destaca Inglaterra con respecto a la Revolución Industrial? A ver, ¿te acuerdas o no? Principal industria. Vamos. Farmacéutica, no, dije primera, no segunda. Muy bien, Ayala, la industria textil, así es. Gran Bretaña aún todavía depende de la industria textil. Ahora, como Gran Bretaña depende aún de la industria textil, eso justamente estaría provocando la necesidad de poseer, ¿qué cosa? De poseer fertilizante para las tierras. Porque la pregunta es, ¿de dónde se hacían las telas? ¿De qué materia prima principalmente? Del algodón, ¿sí o no? Y para poder tener algodón es necesario fertilizar las tierras, porque tú sabes que el algodón es una planta. A pesar que Inglaterra compraba algodón del Perú, ¿ya? Inglaterra también quiere producir su propio algodón, ¿ya? Inglaterra también extrae algodón, pues, de la India, ¿ya? Pero principalmente Inglaterra lo que busca, pues, es crear su propio algodón. Y para eso era necesario, pues, fertilizar las tierras. Ahora, no quiere decir tampoco que recién con el guano del Perú, Inglaterra producía algodón. Inglaterra producía algodón de hace tiempo atrás. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban el guano de los murciélagos de la isla de Madagascar. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados o hasta la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra extraía guano de las islas de Madagascar. Este guano pertenecía pues a los murciélagos que habitaban en esa zona. Pero vamos a ver pues que ese guano se va a ir escaseando. Y como se está escaseando ese guano, ya, eso va a generar que Inglaterra necesite otro guano. Y el guano que justamente va a comenzar a comprar Inglaterra vendría a ser el guano del Perú. ¿Por qué razón el guano del Perú? Porque el guano del Perú tenía algo específico. ¿Cuál es el principal componente que tenía el guano peruano, chicos? ¿Qué componentes poseía el guano peruano? A ver. ¿Qué componentes poseía el guano peruano? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué dicen por aquí? Vamos, chicos, ¿qué componente? Muy bien, Durán. Nitrógeno, nitratos más que todo, ¿ya? Nitratos y fosfatos, ¿ya? Nitratos y fosfatos. Entonces, vamos a ver que el guano del Perú, chicos, poseía nitratos, nitratos y fosfatos, ¿ya? Al tener nitratos y fosfatos, el guano del Perú se vuelve tan importante que los ingleses van a comenzar a compararlo con otros guanos, ¿ya? Pero se dieron cuenta que el 90% del guano del Perú tenía nitratos y fosfatos, ¿ya? Entonces, por esa razón es que los ingleses deciden comprar el guano del Perú, porque se dieron cuenta que tiene más nitratos y fosfatos. Así que los ingleses comenzaron a comprar el guano peruano. Pero ¿cómo compraron el guano peruano? Bueno, sucede que antes el guano, chicos, era vendido a través del arrendamiento de Francisco Quirós. Sucede que Quirós fue pues podría decirse un empresario en esa época, quien logra relacionarse con el presidente Gamarra durante la época de la restauración que tú ya habrás visto, y como Gamarra necesitaba ingresos producto de la guerra que está haciendo contra Bolivia, después de haberse desintegrado la Confederación Peruano-Boliviana, es ahí donde justamente Gamarra acepta la firma del contrato de arrendamiento. Y este personaje, Francisco Quirós, comenzó a vender el guano. A pesar de que el guano había sido descubierto, chicos, en el siglo XVIII por Humboldt, ¿ya? A pesar de eso, Quirós es aquel que estaría comenzando a vender el guano por su cuenta. Pero ¿cuál es el problema, chicos? ¿Nosotros podemos vender un recurso que le pertenece al Estado? No. El recurso, chicos, ya, a pesar de que tú encuentres petróleo,
encuentres caucho, encuentres pues cualquier otro tipo de recurso, ese recurso le pertenece al Estado. Tú no puedes hacerte rico con recursos del Estado. Por esa razón es que justamente Castilla, cuando llega a la presidencia a través de las elecciones, Castilla anula este contrato de arrendamiento y Castilla promueve a la venta directa del guano. Por esa razón es que Ramón Castilla deja ya atrás el arrendamiento, inicia la venta del guano a través de las consignaciones. El objetivo de Ramón Castilla durante este contexto, chicos, es poder solventar las fuertes deudas que posee el Perú, debido a que recuerda pues que durante la independencia nosotros recibimos un fuerte préstamo financiero de Inglaterra y los ingleses ya nos estaban exigiendo pues que le paguemos lo que le pedimos. Por esa razón es que justamente Ramón Castilla estaría buscando la solución para poder pagar esa deuda externa. Pero también internamente debíamos dinero a quiénes, chicos. ¿Quiénes nos habían prestado internamente dinero durante la independencia? ¿Recuerdas? Eso ya tuviste que verlo con tu profesor anterior, en HP. España nos prestó dinero durante la independencia. Los criollos. Recuerda que los criollos, ya los criollos limeños, son aquellos que van a prestar dinero a San Martín y a Bolívar durante sus campañas, ¿ya? Pero tenían que dejarle pues algo firmado. Así que estos criollos le van a presentar unos vales que van a tener la firma de San Martín y Bolívar, y cuando el Estado pues tenga ingresos, ellos iban a recoger su dinero, su plata. ¿Ya? Y durante esta época de la prosperidad falaz, pues estos criollos se percatan de que el Perú tiene ingresos, así que van a cobrar su plata. Pero muchos de ellos, ¿ya? Que no tenían nada que ver, falsificaron la firma de San Martín y Bolívar. Y al falsificar la firma de San Martín y Bolívar, pues aumentó la deuda interna y poco a poco el Estado tenía que seguir pagando pues a estos supuestos criollos que les habían prestado dinero para la independencia. Entonces, chicos, vamos a ver que la plata principalmente se va despilfarrando. En lugar de invertirse para que el Perú pues hubiese despertado como un país potencia, el dinero se va a despilfarrar. ¿En qué cosas se va a despilfarrar principalmente? En la burocracia civil, chicos. ¿Qué cosa representa la burocracia civil? Los funcionarios. El Estado lamentablemente comenzó a contratar muchos funcionarios. Cuando tú contratas muchos funcionarios, lamentablemente su sueldo depende del Estado. Y por eso que poco a poco se va derrochando esa plata. Entonces, mira, como la plata se está derrochando durante esta época llamada la prosperidad falaz, el autor Jorge Basadre es aquel que va a denominar a este contexto como prosperidad falaz. ¿Por qué razón Jorge Basadre denomina este contexto como la prosperidad falaz? Lo que sucede es que él se da cuenta de que el Perú tenía ingresos, pero estos ingresos, en lugar de ser invertidos, van a ser derrochados. Por eso es de que Jorge Basadre ya denominó a la era del guano como la prosperidad falaz. ¿Ya? Entonces, recuerda, aquel autor que logra denominar prosperidad falaz a este contexto de la era del guano viene a ser Jorge Basadre. ¿Por qué razón Jorge Basadre? Porque él se da cuenta que la plata que está ingresando el guano, en lugar de invertirse, se va a despilfarrar. Y como se está despilfarrando la plata del guano, esta bonanza, esta época de esplendor económico, rápidamente finaliza. Como dice el dicho, ¿no? Lo que fácil viene, fácil se va. Y eso es lo que va a pasar, chicos. La economía nacional, que estaba en una época de auge, poco a poco va entrando en una crisis. La plata que estaba llegando por la venta del guano, poco a poco se va acabando. Por esa razón es que Jorge Basadre la va a denominar como la prosperidad falaz. ¿Te das cuenta? Entonces no te olvides de esto, ¿ah? Esas son las principales características con respecto al por qué se va a denominar prosperidad falaz. ¿Ya? Ahora, vamos a ver de que durante esta prosperidad falaz, pues, hubo diferentes formas de explotación del guano. Ponemos acá entonces
formas de explotación del guano. ¿A través de qué formas se explotaba el guano, chicos? De las siguientes razones. Ya ponemos aquí primero. El guano va a ser primero explotado a través del arrendamiento. Arrendamiento. ¿Qué cosa significa arrendamiento? Alquiler. ¿Quién fue el principal arrendatario durante este contexto? Durante este contexto encontramos a Francisco Quirós. ¿Ya? Él es el principal arrendatario que está pues recibiendo en este caso grandes ingresos producto de la venta del guano. ¿Ya? Pero vamos a ver que Castilla se percata pues que Quirós se está haciendo rico con un recurso del Estado y por lo tanto vamos a ver de que eso va a generar de que Castilla le ponga fin a este contrato de arrendamiento llamado también el contrato Quirós, ¿ya? Y es ahí donde Castilla inicia con la explotación denominada como la consignación nacional. La consignación nacional viene a ser la segunda forma de explotación del guano, ¿ya? Donde Castilla utiliza los consignatarios. ¿Quiénes son los consignatarios? Los consignatarios son los encargados de vender el guano y a cambio reciben un porcentaje de ¿qué? Un porcentaje de comisión, ¿ya? Lo que se venda de guano, los consignatarios van a recibir ese porcentaje de comisión. Y eso es lo que justamente va a pasar, chicos. La comisión que estaría cobrándose, poco a poco se estaría dando a favor de los consignatarios. Castilla se dio cuenta de que la plata prácticamente se malgastaba en pagarle pues estas comisiones a los consignatarios. Así que Castilla dice, mejor vamos a vender el guano directamente sin la intermediación de los consignatarios, así que hay que anular la consignación nacional. Castilla logra anular la consignación nacional y comienza a darse la consignación extranjera. Ahora los extranjeros son aquellos que van a ser los encargados de extraer el guano. Van a invertir su capital, van a invertir en su infraestructura, ellos mismos se van a llevar el guano. El Estado recibía el 100% de la comisión. Ya no lo gastaba, ya no lo partía, como quien dice, entre los propios consignatarios. Y eso es lo que estaría pasando, chicos. ¿Ya? Bien. Ok. Entonces, ya, ok. Disculpen, chicos, no me lo equivoco. Ya. Entonces, lo voy a repetir, ¿ah? La consignación extranjera ya estaría comenzando a utilizar los recursos del Estado, ¿ya? Poco a poco los ingleses, en este caso, van a ser los encargados de llevarse el guano por sí mismo, ¿sí? Y vamos a ver de que esto estaría permitiendo pues al Estado darle el 100% de la comisión, ya no lo malgastaba en la consignación nacional, sino directamente lo recibe. Ya, pero para eso también fue necesario la firma de un contrato denominado como el contrato Gibbs. Este contrato Gibbs, chicos, estaría firmándose con Inglaterra. Estaría firmando con Inglaterra, ¿ya? Y el objetivo era pues que los ingleses pudieran extraer gran parte de nuestro guano. Pero ojo, no solamente los ingleses, no otros países, ¿ya? Los únicos que no van a poder, como quien dice, no extraer el guano peruano, van a ser Estados Unidos y Francia. ¿Por qué razón? Porque, bueno, se van a dar ciertas medidas que no le van a competir. Aparte que tampoco, pues, dependían tanto de la industria textil como los que sí dependía Inglaterra. Entonces, vamos a ver por aquí lo siguiente. La primera forma de explotación del guano es el arrendamiento. La segunda forma de explotación del guano es la consignación nacional. La tercera vendría a ser la consignación extranjera. Pero ¿cuál es el problema de la tercera forma de explotación del guano? La tercera forma de explotación del guano, chicos, también va a traer consigo
un escándalo de la corrupción, el denominado escándalo de la consolidación, ya que van a haber consignatarios extranjeros con miembros del Estado que van a cobrar ciertas comisiones adicionales, provocando el enriquecimiento de funcionarios, ya a consta de la plata del guano. O sea, prácticamente lo que ha pasado con el tema de Odebrecht, ya, algo parecido sucedía en ese contexto. Todo ese problema que se ha dado en Odebrecht, todo esto pasaba también en la época de guano. Gente del Estado recibía plata adicional a cambio de ciertas comisiones. Por esa razón es que, producto del escándalo de la consolidación, se decide disolver la consignación extranjera y poco a poco se decide retornar ya a la consignación nacional. Entonces vamos a ver que la otra forma ya de la explotación guanera vendría a ser el retorno, ponemos por acá, retorno de la consignación nacional. Pero ¿cuál es el problema? El problema va a ser, chicos, que los consignatarios nacionales, en lugar de mejorar, pues, como quien dice, ¿no? Los ingresos provenientes del guano, estarían atravesando una fuerte crisis. ¿Por qué? Porque el guano ya no es tan demandado. A partir de los años 60 se estaba dando la crisis, ya que el guano peruano pues ya no era tan demandado como antes, y además pues que se van a dar ciertos problemas internacionales. Países europeos, ya que están viviendo durante la época del imperialismo colonial o el neocolonialismo, ya se estaría pues dándose la ambición de volver a poseer antiguas colonias. España, por ejemplo, que era gobernada por la reina Isabel II, fue aquella que determinó que el Perú fuera nuevamente una de sus colonias, al igual que países como Ecuador y Chile. Toda la franja occidental del Pacífico buscaba reconquistarlo. Por esa razón es que la reina Isabel II está mandando ciertos científicos para que vayan a averiguar en qué situación política se encuentra el Perú, ¿no? Además que otros europeos como alemanes, ingleses, ¿no? Darwin, por ejemplo, que llega pues a la isla Galápagos en Ecuador, Alexander von Humboldt, que llega pues a tierras peruanas para investigar la corriente marina, ¿no? Ellos van a tratar pues en sí, supuestamente, investigar la vida silvestre y marina, pero en realidad también van a venir otros espías que van a averiguar la situación política en la cual se está dando. Ahora, producto del incidente de Talambo, se estaría provocando un ultimátum, una fuerte sanción que España le va a dar al Perú debido a la muerte de uno de sus protagonistas que fueron enviados al Perú en misión pacífica. Por esa razón es que España, como sanción, ya ante este incidente de Talambo, España logra controlar las Islas Guaneras a través de la firma de un tratado llamado Vivanco y Pareja. Se estatizaba las Islas Guaneras de Chincha por un tiempo hasta que el Perú diera a conocer quién fue el verdadero culpable del incidente. ¿Ya? En esa época, el presidente que gobernaba el Perú era Juan Antonio Pezet, pero el problema es que Pezet, pues en sí, era parte del ejecutivo débil, no tenía carácter, dejó influenciarse rápidamente por España. España hizo lo que quería, quedarse con las Islas Guaneras porque España se encontraba también en una fuerte crisis y era necesario, ¿no? Buscar un recurso que pueda beneficiar. Esa fue la razón por la cual España en sí nos logra sancionar. Pero desde Arequipa vamos a ver pues que el personaje Mariano Ignacio Prado, que después se convertiría en presidente a través de un golpe de Estado contra Pezet, es aquel que anula ese tratado Vivanco y Pareja, y como anula el tratado Vivanco y Pareja, ya es ahí donde Mariano Ignacio Prado le declara la guerra a España. Y nosotros a partir del año 1866 al 68 estaríamos viviendo la época de la guerra con España. Ahora, esta guerra con España, ¿qué nos trajo? Nos trajo deudas, nos trajo también otra crisis económica porque el Perú siguió malgastando dinero, ya se mandó a comprar pues monitores como el Huáscar, por ejemplo, que van a llegar ya cuando había terminado la guerra con España.
Mientras España estaba regresando con sus barcos, recién estaba llegando el Huáscar, la independencia, la unidad. Ahora, en el año 68, la crisis se acrecienta más debido a que ya no hay países que necesiten directamente el guano peruano. Por esa razón es que el Perú estaba desesperado, estaba al borde del suicidio. ¿Por qué? Porque ya no puede depender de otro recurso. El error que pudo tener el Perú es depender de un recurso. Tú no puedes depender de un solo recurso. Es necesario siempre utilizar diferentes recursos, ¿no? El Perú, por ejemplo, actualmente depende de la minería, pero eso no significa que el Perú solamente dependa de la minería, sino que dependa de otros recursos. ¿Ya? Pero si tú le pones pare a la minería, pues la economía se va a estatizar. La plata que tenemos hoy en día, chicos, aunque ustedes no lo crean, depende de la minería. ¿Ya? Así es. La agricultura, a comparación de la minería, es mínima. La minería te trae un 80% de ingresos. La agricultura te trae solamente un 20 o 35%. Y eso es lo que muchas personas no comprenden. La minería es necesaria. El turismo también genera grandes ingresos al Perú, pero por el tema del COVID, el turismo ha bajado. Entonces, por esa razón es que nuestra economía no puede avanzar más. Bueno, en esta época el Perú solamente depende del guano. Y como el Perú solamente depende del guano, es ahí donde en el 68, como ya el guano no es comprado intensivamente, el Perú entra en una fuerte crisis económica. Ahora, vamos a ver inclusive pues que en esta época ya Francia, que estaba comenzando a competir con Gran Bretaña políticamente y económicamente, Francia se percata que el Perú necesitaba pues un comprador, así que Francia le ofrece al Perú ya pagarle su deuda externa a cambio que le concedan el monopolio del guano. Entonces Francia acepta ya la concesión del monopolio del guano, ya el Perú se compromete a que solamente Francia controle, en este caso el guano, a cambio de que Francia le pague qué cosa, le pague su deuda externa con Inglaterra. Además que le iba a dar diferentes adelantos, ya, por la extracción del guano. Entonces el Perú en esta época estaría firmando un nuevo contrato y ese contrato vendría a ser el denominado contrato Dreyfus. Este contrato Dreyfus, ¿qué cosa va a generar? Ese contrato Dreyfus estaría generando un monopolio comercial francés sobre el guano. ¿Ya? ¿Quién es el presidente que estaría firmando este contrato Dreyfus? El presidente durante esta época sería el último de todos los militares, José Balta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Balta cuando comienza a recibir esta plata en guano? Lamentablemente Balta, durante este contexto, se dio cuenta que era necesario la presencia de ferrocarriles. Pregunta, chicos, ¿por qué los ferrocarriles eran necesarios? ¿Por qué fue necesario la compra o la elaboración de ferrocarriles? ¿Alguien sabe? ¿Por qué fue importante los ferrocarriles? Chicos, los ferrocarriles son importantes debido a que la revolución industrial trajo consigo nuevos cambios, ¿ya? La modernización de un país estaba representado a través del ferrocarril. Estos ferrocarriles prácticamente era como si fuese un sticker de la modernidad. Si un país tenía uno o varios ferrocarriles, pues estaba vigente en qué? Estaba vigente en la revolución industrial, estaba vigente en la vanguardia y por lo tanto los países se van a dedicar a crear diferentes líneas ferroviarias. Pero el presidente Balta lamentablemente cometió el error de confiar en un estafador, en un ex presidiario que escapaba de la justicia norteamericana, llamado Enrique Meix o Henry Meix. Este sujeto, ya, acepta la elaboración de ferrocarriles en el Perú a cambio que el presidente Balta le suelte pues un fuerte capital. Pero el problema de Enrique Meix o Henry Meix es que él se tiró toda la plata, él se gastó toda la plata
Y encima elaboró ferrocarriles obsoletos, ferrocarriles inservibles. La plata del guano otra vez sería despilfarrada. Por eso que a la época del gobierno de Balta se le conoce como la era ferrocarrilera, por la elaboración de estos ferrocarriles. Pero fueron ferrocarriles pues obsoletos, ferrocarriles que no sirven. Por esa razón es que la economía peruana otra vez se encontraba en la peor situación. Tanto de que en los años 69-70, ya unos exconsignatarios que habían sido pues parte de las comisiones durante esta época peruana, ya estaban fundando un partido político nacional llamado el Partido Civil. El líder de este partido sería Manuel Pardo y Lavalle, y este, junto con banqueros, administradores, docentes, catedráticos, estarían buscando implementar cambios para así mejorar la economía nacional. Balta, que se encontraba pues en la quiebra, necesitaba el apoyo, ¿no?, de gente que supiera administrar el Estado. Por eso de que José Balta estaría comenzando a ¿qué? Estaría comenzando a aliarse con los miembros del Partido Civil. Los militares se dieron cuenta de que Balta, que pertenece al rumbo militar, se está acercando al civilismo. Los mismos militares dijeron, no, tú no puedes acercarte al civilismo. El civilismo quiere llegar al poder, así que no te lo vamos a permitir. Pero como Balta ya estaba muy cerca a los civilistas, es ahí donde se estaría dando la denominada rebelión de los hermanos Gutiérrez. Estos militares secuestran a Balta, después lo fusilan, con el propósito de que el civilismo no llegue al poder. No llegue al poder. Pero, producto del asesinato pues, del presidente Balta a mano de los hermanos Gutiérrez, ¿ya? El Partido Civil, a pesar de todo, gana las elecciones. Manuel Pardo y Lavalle se convierte en presidente en 1872 y es ahí donde se estaría dando el inicio de una nueva época, denominada como el primer civilismo. Y los civilistas estarían dejando de invertir ¿en qué? Invertir en el ejército. Los gastos militares van a ser mínimos durante el civilismo. Por esa razón es que durante la Guerra del Pacífico los militares le echaron la culpa a los civilistas por no haber invertido en armas, por no haber invertido en gastos públicos. Pero realmente, chicos, los militares eran unos sinvergüenzas que se aprovechaban de la plata del Estado. Era gente que solamente pues se dedicaba a asuntos de guerra, pero no sabían administrar la economía. Si el guano hubiera sido administrado durante el primer civilismo, de repente hubiera sido la cosa diferente. Aunque tampoco te quiero decir que los civilistas eran los mejores, porque los civilistas, ¿ya?, utilizaron un recurso nuevo que está siendo explotado ya a finales del siglo XIX, ¿ya?, que era vendido, pero no tan intenso como ya a finales del siglo XIX. Este recurso sería el salitre. Este salitre servía pues para hacer municiones, ¿ya?, junto con en este caso los fosfatos. El salitre servía para hacer municiones, armamento. Europa, pues durante los años 1871 hasta 1914 viviría una época llamada la paz armada, donde se buscaba la carrera armamentista entre países beligerantes que estaban preparándose para una posible guerra, la cual después se estaría llamando como la Primera Guerra Mundial. Pero en este caso vamos a ver pues que el presidente Manuel Pardo y Lavalle inició la venta del salitre, pero en sí pues la economía nacional no mejoró al 100%, mejoró un 15, un 20%. O sea, date cuenta que los civilistas, a pesar de ser pues este gobierno de lujo, pues en sí, no lograron su objetivo. ¿Te das cuenta? Ese va a ser el problema. Entonces, estas características, chicos, que acabamos de ver hace un momento, corresponden a la denominada prosperidad falaz. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver en qué consistió los gastos que van a hacer durante este contexto de la prosperidad falaz. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ingresos generados por la venta del guano. Los ingresos que van a llegar por la venta del guano, chicos, fueron ingresos muy grandes, ¿ya? Cerca de 12 millones de toneladas de guano generarían un ingreso de 750 millones de pesos. O sea, date cuenta que
a mayor tonelada, el guano traía mayor cantidad de dinero y ese dinero ingresaba al Estado. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver pues que poco a poco el Estado también estaría pues iniciando esta venta directa de toneladas de guano a Inglaterra, mientras que el resto de Europa estaría comprando alrededor de 100.000 toneladas. Aquí te puedes dar cuenta que los ingleses son los más interesados por la compra de guano, a comparación del resto de Europa. ¿Ya? La magnitud de la influencia del guano aumenta, la gente se da cuenta que el guano peruano es diferente, es especial, y por lo tanto la gente comienza a depender del guano peruano, comienza a comprar el guano peruano. Entre el año 1845 al 46, el 13,5% de los ingresos del Estado proviene del guano. En esta época, el Perú, pues antes de iniciar la explotación del guano, el Perú vendía otros productos como algodón, quinoa, ¿ya? Pero el problema es de que ya la gente se dio cuenta que como el guano tenía traía mayores ingresos al Perú, la gente dejó ya de vender quinoa, dejó de vender algodón y comenzaron ahora solamente a depender del guano. Por eso que en el año 57, el 83% de la economía dependía de la venta del guano. Los ingresos que llegaban provenían de la venta del guano. O sea, date cuenta que el Perú dice, ¿no? Si el guano me da más plata, entonces voy a depender del guano. Y el Perú comenzó a depender del guano. Pero ¿cuál es el problema? Si tú dependes de un solo recurso, cuando ese recurso se acabe, te vas a ir a la quiebra. Venezuela, por ejemplo, es un país que depende de petróleo. Pero ¿qué pasa cuando el petróleo se acabe? Ahí viene el problema. Ahí sí ni el socialismo que gobierna Venezuela va a poder mejorar la situación. ¿Te das cuenta? En cambio, el Perú pues no depende de un recurso, depende de varios recursos. Pero como te dije, ya la minería es la que trae mayor fuente de ingresos al Perú hasta el día de hoy. Así es. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y en qué se va a gastar la plata del guano? Dice por acá. Bueno, primero se va a gastar principalmente a nivel estatal. ¿Por qué? Porque el Estado, al tener la necesidad de vender el guano directamente, hubo también la necesidad de contratar a más funcionarios. Era necesario contratar a más gente que trabajara en el Estado. Pero tú sabes que la gente que trabaja en el Estado recibe un sueldo nacional. Su sueldo va a depender de la plata que esté en el Estado. Entonces, se da el incremento y la manutención de ¿qué? De la burocracia civil. ¿Quiénes representan la burocracia civil? Los funcionarios públicos. ¿Ya? La Universidad de San Marcos, por ejemplo, preguntó una vez, ¿ya? ¿Cuál fue el principal gasto que generó, ¿ya? El Estado durante los inicios de la prosperidad falaz? La respuesta era el incremento y la manutención de la burocracia civil. Y estos burócratas civiles estaban representados ¿en qué? En los funcionarios públicos. Son entonces los funcionarios públicos aquellos que están beneficiándose de la plata del guano. ¿Te das cuenta? Se incrementan los municipios porque hay un aumento de la burocracia estatal, ¿ya? Se anulan los poderes locales antiguos de la época colonial como cacique, gamonales, bandoleros, ¿ya? Se van a dar, pues, se van a dar nuevos puestos, ¿ya? Que se van a entregar a los conservadores o aliados del Congreso o liberales, ¿ya? Para denominar una estabilidad política. ¿Qué es lo que pasa? Durante esta época de la prosperidad falaz, ¿ya? Políticamente el Perú era inestable. ¿Por qué? Porque recuerda que la muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi en 1841 trajo consigo una anarquía militar. ¿Qué significa anarquía militar, chicos? Que el Perú no tiene una estabilidad política, no hay un solo presidente estable, van a haber diferentes presidentes. Esta crisis política va a originar, ¿qué cosa? Una inestabilidad. Por esa razón que todo el periodo del primer militarismo es también denominado como el gobierno pendular. Un gobierno era estable, luego se daba un golpe de Estado. Estable, golpe de Estado. Estable, golpe de Estado.
no había una estabilidad política. ¿Quién es aquel presidente que logra estabilizar al Perú políticamente? Ramón Castilla. Porque Ramón Castilla, ¿qué es lo que hizo? Primero derrota el ejército de Rufino Echenique en la batalla del Carmen Alto, ya dirigida pues por el directorio de Vivanco. Ramón Castilla le entrega el cargo de presidente a Menéndez, ¿ya? Pero Menéndez convoca elecciones y curiosamente pues por toda esta comisión que había realizado Ramón Castilla, ¿ya? Se convoca las elecciones y ¿quién crees que va a ganar las elecciones? Ramón Castilla. Ramón Castilla se estaría volviendo entonces en presidente del Perú a través de las elecciones. Entonces vamos a ver que las elecciones trajo consigo el triunfo de Ramón Castilla. Ahora, vamos a ver incluso, chicos, que Ramón Castilla sería el primer presidente del Perú que llegó al cargo a través de las elecciones. Porque antes, ¿cómo se escogían a los presidentes? Se escogían a través de la nómina del Congreso. Pero Ramón Castilla, a pesar de todo, él es el que llega a través de las elecciones. Ahora, pregunta, ¿todos los peruanos podían sufragar en esta época como ahora? ¿Todos participaban en el sufragio? Chicos, ¿todos participaban en el sufragio? ¿Sí o no? Habla. No, obviamente que no. ¿Quiénes eran los únicos que podían sufragar? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes eran los únicos que podían sufragar? Los únicos que podían sufragar eran los alfabetos, pero también la gente que tenía un buen sueldo, tenía un cargo público, ¿ok? Eran aristócratas en su mayoría. Entonces, vamos a ver pues que la gente que podía sufragar era mínima. ¿El Perú tenía más aristócratas o más indígenas en esta época? ¿La población indígena es mayor a los aristócratas o la población aristócrata es mayor a los indígenas? ¿Cuál de ellas es mayor? ¿Aristócratas o indígenas en el Perú en esta época? ¿Qué tipo de población hay? Claro, en esta época los indígenas, chicos, son mayores a los aristócratas. ¿Sabes cuántos de aristócratas habían en el Perú? Cerca de un 18 o 20%, es mínimo. En cambio, el resto conformaba parte de la población indígena. Ahora, económicamente, ustedes saben que durante el primer militarismo, ya, los diferentes presidentes han pues presentado lo que es el tributo indígena como principal forma de solución ante la crisis que se estaba viviendo. Recuerda que muchos presidentes del primer militarismo establecían el tributo indígena para poder mejorar la situación económica, ¿ya? Pero los indígenas obviamente van a cansarse de estar pagando tributo, ¿ya? Ya que esto se supone que no iba con los principales principios de la independencia, ¿no? Si España antes nos cobraba tributo, hoy en día que somos independientes, ¿por qué vamos a seguir pagando tributo? Decían los indígenas, ¿no? Por eso que los indígenas se van a rebelar en contra de la imposición de tributo, ¿no? Como el caso de la rebelión de los indios iquichanos, ¿no? Pero Castilla, en su segundo gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? En su segundo gobierno, Castilla trataría de abolir el tributo indígena. Él promete abolir el tributo indígena y cuando llega al poder, realmente pues logra finalizar el tributo indígena. También realiza la manutención de la esclavitud. ¿Y por qué razón Castilla promete estos dos sucesos, estos dos actos? Lo que pasa es que después de que Castilla gobernó por primera vez, él cede el bando a su, como quien dice, ¿no? A su continuador político, José Rufino Echenique. Echenique termina siendo respaldado por Castilla. Echenique llega al poder, pero el problema es que durante el gobierno de Echenique se había dado el escándalo de la corrupción, de la consolidación, donde los funcionarios públicos pues estaban recibiendo a través de adelantos, comisiones adicionales fuera de su sueldo. O sea, se estaban enriqueciendo más con la plata del yuan. Cada día era menor los ingresos del yuan. ¿Por qué? Porque los mismos funcionarios se están soplando la plata. Eso justamente va a generar de que Castilla inicie una revolución liberal.
y en 1854 Castilla derrota a Echenique en la batalla de La Palma, ¿ya? Provocando la restitución de Castilla como nuevo presidente. Pero el Congreso sabía que Castilla era del bando conservador, así que el Congreso exige a Castilla que si quiere ser presidente debe firmar la Constitución Liberal de 1854. Castilla no estaba de acuerdo, pero como buscaba llegar nuevamente al poder, Castilla lo firma a regañadientes. Y eso es lo que justamente va a pasar. Y cuando Castilla finalmente es presidente nuevamente, Castilla logra abolir la esclavitud y el tributo indígena. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se supone que para poder sacar el guano es necesario tener una mano de obra. Ya no hay tantos yanaconas indígenas que trabajan en las haciendas. Peor aún, los esclavos negros ya no van a trabajar en las haciendas o como quien dice, ¿no? En las costas guaneras. Ahora, ¿quién es la población que se va a encargar de extraer ese guano? Y el Estado se pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Es ahí donde comenzó a darse el plan de traer inmigrantes provenientes de Asia. Durante esta época, en China, ¿qué estaba pasando? ¿Ya? Sucede que se había dado la revolución Taiping, donde los chinos Juli, los chinos nicios, se habían rebelado contra el emperador y producto de eso el emperador mandó a perseguirlos. Esta persecución de los chinos Juli trajo consigo la huida de estos sobre la región asiática. Bartolomé Herrera, que era uno de los representantes pues, de los consignatarios que buscaban mano de obra barata para que trabajara en las haciendas guaneras, haciendas y las islas guaneras, ¿ya? Justamente es aquel que logra convencer a los chinos culí para que vinieran al Perú y trabajaran. Los chinos culí realmente fueron engañados, ¿ya? Porque le prometieron de que iban a tener una estabilidad económica, que iban a tener trabajo, pero en ningún momento le dijeron que iban a ser considerados esclavos. Los chinos culí creyeron que iban a tener estabilidad económica y comenzaron a llegar masivamente al Perú. Y cuando llegaron al Perú, los chinos culí iban a ser obligados a firmar contratos vitalicios y además a extraer el guano directamente. Porque imagínate, ¿no? ¿Sabes lo que es sacar el guano en las islas guaneras? Si tú nada más te desmayas con el olor que deja las heces de tus animales, de tus mascotas, de tu perro, de tu gato, ¿imaginas toneladas de guano que hay en las islas guaneras? Ni siquiera con mascarilla te desmayas. Y eso es lo que va a pasar, pues la gente no quería sacar el guano. ¿Quién va a sacar esa? ¿No? Claro, la gente no quería sacar el guano. Por eso que los chinos culí van a ser obligados a extraer el guano. Ellos tienen que sacar el guano, ellos tienen que preparar el guano para que sea transportado hacia Europa. Por eso es que la inmigración asiática permitió aumentar ¿qué cosa? La mano de obra y así la exportación del guano hacia Europa. ¿Te das cuenta? Pero los chinos culí, chicos, realmente fueron explotados duramente. Va a ser el extremo que incluso pues cuando se dé la guerra del Pacífico, los chilenos que llegaron a Lima, ya a las haciendas y a las islas guaneras, ya vieron pues que los chinos seguían siendo explotados. Entonces los chilenos le dijeron, ¿no? Si ustedes nos apoyan, lo vamos a liberar. Van a ustedes a dejar de ser esclavos. Apóyennos. ¿Qué crees que hicieron los chinos culí? ¿Lo van a pensar dos veces? Los chinos culí dijeron, ¿ya dónde firmo? Y los chinos culí comenzaron a apoyar a los chilenos. ¿Qué es lo que va a causar eso? De que los morenos, ¿ya? Como venganza, vayan a las comunidades chinas, ¿ya? Y comiencen a destruir su negocio, comiencen a quemar sus cosas, ¿no? A romperles su patrimonio. Los chinos, ¿y por qué me están atacando a mí, no? ¿Por qué? Porque apoyaron a los chilenos, ¿no? Pero recordemos, pues, que los chinos culí eran duramente explotados. También no seas abusivo, pues, ¿no? El chino culí hace el 100% de la producción obrera. ¿Y qué le pagaban? Le pagaban miserias. Bueno, ese es el problema. Los chinos culí fueron una ventaja para la extracción del guano, eso sí, pero fueron explotados.
Ahora, qué curioso, ¿no? Ahora esos chinos, ¿no?, que antes eran esclavos, ahora esos chinos tienen el poder de controlar el mundo económicamente. Las cosas se, las cosas se han cambiado, se han invertido, ¿no? Se han invertido los papeles. Bueno, bueno, son cuestiones que suceden en la historia, chicos, ¿no? ¿Qué más? Ramón Castilla, por ejemplo, también estaría realizando diferentes obras públicas, ¿no? Por ejemplo, estaría construyendo el ferrocarril Lima-Callao para poder así exportar y transportar el guano hacia los puertos, ¿ya? Ramón Castilla también estaría comprando el primer barco a vapor de guerra llamado el Rímac, ¿ok? Ahora, vamos a ver incluso pues que van a haber otros gastos que se van a hacer con la plata del guano. Por ejemplo, el gasto militar, que trajo un 25% de la plata del guano. O sea que date cuenta que la burocracia civil fue el primer gasto, el más importante de todos, pero el segundo sería el gasto militar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de miembros del Estado eran militares. ¿No ves que estamos en el primer militarismo? El propio Castilla era militar, era un mariscal. Entonces ahí nos damos cuenta, chicos, que la mayor parte de la plata del guano se gastó en la burocracia civil, los funcionarios y en los gastos militares. Hoy en día, por ejemplo, también, ¿no?, hay un fuerte gasto en la burocracia estatal. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos y pagamos impuestos, ¿ya?, le estamos pagando a los congresistas, le estamos pagando a los ministros, a los presidentes en sus sueldos. Y encima nos roban, encima se vacunan, ¿no? Y encima dicen que no se han vacunado, sino ensayos clínicos. Pero a pesar de todo, pues, ahí nos damos cuenta que hasta el día de hoy se cumple esto. Los gastos excesivos en la burocracia, ¿no?, y gastos, pues, adicionales, ¿no? El tema de las vacunas, por ejemplo, nos va a endeudar. Todas las vacunas que están llegando al Perú, chicos, por si no lo sabía, son vacunas al crédito. Ahorita la caja económica nacional, ahorita no está para gastarse el dinero, porque se supone que el año pasado se hizo un presupuesto, pero ese presupuesto ya se está gastando, ya se gastó también. Ahorita todo se está comprando al crédito. Es bonito el crédito, pero cuando excedes el crédito, ahí viene el problema. ¿En qué otra cosa más se van a gastar la plata del guano? Construcción de ferrocarriles, como te comenté, para el transporte del guano hacia los puertos. El pago de la deuda interna. Internamente, ¿a quién le debíamos plata, chicos? ¿A quién le debíamos plata internamente? A los criollos, ¿no?, que invirtieron su plata durante la independencia, ¿verdad? Pero recuerda que algunos van a falsificar la firma de San Martín y Bolívar. Capitalizar a la élite y evitar conflictos internos, también. Pago de la deuda externa. Externamente, ¿a quién le debíamos plata, chicos? ¿Quién fue el país en el cual estábamos sumamente endeudados durante todo el siglo XIX? Inglaterra, ¿verdad? La manumisión de la esclavitud, también, chicos, ¿ya? Castilla, ¿ya? No vayas a creer que Ramón Castilla, chicos, tuvo buenas intenciones con la manumisión de la esclavitud. ¿Por qué razón Castilla logra manumitir la esclavitud? Por una razón muy sencilla. Castilla lo que está buscando es respaldo popular, como todos los políticos. No hay ningún político que no sea populista. Y para tener respaldo popular es necesario, pues, realizar diferentes promesas que probablemente puedan cumplirse. Castilla, durante la Revolución Liberal, había prometido manumitir la esclavitud negra. Y cuando Castilla llegó al poder, tiene que cumplir lo que había prometido. Entonces Castilla ordena que el Estado compre la cabeza de los esclavos. ¿Cuál es el problema? Que los amos, los dueños de los esclavos, estarían cobrándole un precio adicional. Si el esclavo costaba, por ejemplo, 200 pesos, pues los dueños, los amos, le cobraban 2 ceros más. Un cero más, 2 ceros más, 3 ceros más. Y Castilla, caballero, tiene que pagar ese monto. Pero ese monto, ¿de dónde va a salir? ¿De su bolsillo? Va a salir de la plata del guano. Al no haber tributo indígena, peor aún, pues.
No hay otro fondo que pueda respaldar la economía nacional. Ahora, ¿qué van a hacer los empresarios? Que van a tener también parte del ingreso nacional. Van a tecnificar sus haciendas agrícolas, van a fundar sus propios bancos privados, van a ampliar sus propiedades, van a generar gastos en lujos. Y en eso también se está despilfarrando la plata en guano. ¿Ya? Ahora, si hay grandes ingresos, chicos, por la venta del guano, ¿por qué fue falsa la prosperidad? ¿Por qué va a durar poca? ¿Por qué duró tan poco tiempo este auge del guano? Te vuelvo a repetir, la plata, en lugar de invertirse, se va a despilfarrar en diferentes gastos. Es, por ejemplo, ¿no? Tú ganas 1.000 y gastas 2.000. Eso es lo que va a pasar en el Perú. Los ingresos, ¿ya? Eran un punto, pero se va a gastar el doble de los ingresos. Por esta razón es que la plata del guano se va a terminar rápidamente, va a durar poco tiempo. Ahora, ¿por qué razón el Perú no pudo convertirse en una potencia, chicos? ¿Por qué creen ustedes que el Perú no pudo convertirse en potencia durante este contexto de la prosperidad falaz? A ver, piensen. ¿Por qué el Perú no pudo ser una potencia? ¿Por qué creen? Vamos. No supieron administrar el dinero. ¿Y sabes por qué también? Porque lamentablemente, chicos, el Perú no tiene una preparación o una educación capitalista. Si tú quieres saber administrar un negocio, tienes que tener una educación capitalista. Y la educación capitalista se va a caracterizar por invertir principalmente. Muchas tiendas, muchos negocios quiebran. ¿Por qué? Porque hay momentos en el cual les va bien a los negocios, pero en lugar de seguir invirtiendo, lo malgastan, lo despilfarran. El Perú, lamentablemente, chicos, es un país feudal. ¿Por qué es feudal? Porque depende, ¿ya? La gente cree que la economía debe depender solamente de la agricultura, de la pesca, pero la economía, chicos, depende de muchas cosas. Depende del pago de impuestos, depende de la minería, depende de la industria del turismo. De todo eso depende nuestra economía. Ahora el turismo no es tan amplio como antes por el tema de la pandemia. Y el turismo también genera ingresos al Estado. La única fuente que está generando plata al Perú, chicos, es la minería. Y la minería lamentablemente no puede parar, chicos. A pesar de todo lo que te digan, la minería hasta el día de hoy es la principal fuente de ingresos. Y hay lamentablemente candidatos que están en contra de la minería, porque según ellos creen que con la agricultura la economía va a mejorar, y eso es falso, chicos. No hay ningún país que no, que haya dependido solamente de la agricultura. Es una fantasía que te están haciendo creer. Todos los países del mundo que dependen de minerales se dedican a la minería, se dedican a la exportación. Pero tú me vas a decir a mí de que con la minería no se puede y que solamente la agricultura es la fuente de ingresos. Eso es completamente falso, chicos. La minería es necesaria. Pero tampoco te estoy diciendo que hay que depredar toda la naturaleza. Es necesario, es necesario realizar pues diferentes reformas que eviten que la naturaleza pues termine deforestada. Pero tampoco quiere decir de que nosotros dejemos a la minería atrás. Si no, el Perú se va a ir a la quiebra. Y peor de lo que está, ahí viene el problema. ¿Qué más? La población lamentablemente no distribuyó la riqueza entre todos, solamente el sector de la aristocracia, los miembros de las consignaciones, los consignatarios, los funcionarios públicos, son los únicos que se van a distribuir la riqueza, mientras que el resto no la distribuye. No hubo un financiamiento que permitió crecer a largo plazo, no hubo un proyecto de industrialización. Pues te decía, el Perú
no se ha convertido en una potencia hasta el día de hoy porque no tiene una educación capitalista. La gente no sabe administrar un negocio. Y no es porque sean ignorantes, sino porque ni siquiera los mismos gobernantes, ni siquiera el mismo Estado le interesa promover una educación capitalista. No les conviene. ¿Por qué crees que en el Colegio Nacional les enseñan a las justas algunas cosas de economía? ¿Por qué? Porque al Estado no le conviene que la gente sepa administrar un negocio y la gente pueda mejorar su situación. Bueno, entonces vamos a ver de que no hay un buen financiamiento, no hay un proyecto de industrialización. Por esa razón, chicos, es que la plata del guano rápidamente se va a ir acabando. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces del primer gobierno de Ramón Castilla. Chicos, ¿quién es Ramón Castilla? Ramón Castilla es un mariscal perteneciente pues al grupo conservador, ¿ya? Quien, como te vuelvo a repetir, estaría yendo en contra del directorio de quién? Del directorio de Vivanco. Ramón Castilla se enfrenta contra el directorio de Vivanco, ¿ya? En la batalla del Carmen Alto. ¿Y qué es lo que hace Ramón Castilla? Ramón Castilla lo primero que hace es realizar una revolución constitucionalista, es decir, ir en contra del directorio de Vivanco, promoviendo pues la llegada de un nuevo gobernante a través de las elecciones, permitiendo que acabe esta época de la anarquía militar, buscando una estabilidad política y económica. Por eso que a Ramón Castilla lo van a conocer como el reestructurador de la política nacional peruana. ¿Por qué? Porque Ramón Castilla fue aquel que acabó con la anarquía militar, llegando al poder y mejorar la economía a través de la venta directa del guano. ¿Ya? Castilla promueve una paz castillista, una paz andina, cuando es electo como presidente, porque logra la estabilidad política, logra acabar con la anarquía, reparte el dinero del guano a través de la ley de la consolidación, donde se buscaba pagar la deuda externa y la deuda interna. ¿Ya? Además que sus aliados van a ser los conservadores, ya que él era conservador. Los liberales van a ser sus principales enemigos. Para los liberales, pues no era correcto lo que Castilla estaba haciendo. Pero a pesar de eso, Castilla tenía un gran plan económico. Uno de esos planes económicos era la firma del contrato Gibbs. ¿Qué cosa fue el contrato Gibbs? Fue la tercera forma de explotación del guano, donde Inglaterra, de parte de la casa Gibbs, está financiando ya la compra directa del guano al Perú a cambio de un gran porcentaje de dinero. El Perú recibe directamente el 100% de la plata del guano, ¿sí? A cambio de que la casa Gibbs, con sus ministros, sus embajadores, sus diferentes consignatarios extranjeros, se dediquen a extraer el guano. Pero era necesario también que haya gente que extraiga el guano de parte del Perú. Y esa gente que va a extraer el guano de parte del Perú vendrían a ser los chinos culitos. ¿Te das cuenta? Los únicos países que no van a tener un trato directo con la casa Gibbs van a ser Estados Unidos y Francia. Pero el resto sí van a estar de acuerdo con este contrato Gibbs. Además, vamos a ver pues que durante el gobierno de Castilla también se estaría dando qué cosa. Se estaría dando la denominada ley de la consolidación de la deuda interna, que buscaba indemnizar a los prestamistas durante la independencia. Recuerda que hubo prestamistas criollos que van a prestar su dinero, van a invertir su dinero, ¿para qué? Para continuar con la independencia. Pero ellos van a cobrar su plata ahora que el Perú tiene ingresos. ¿Te das cuenta? Algunos extranjeros que también pues, invirtieron su dinero durante la independencia. Para eso, Ramón Castilla realiza el primer presupuesto de la República. ¿Qué cosa es un presupuesto, chicos? ¿Qué es un presupuesto? A ver, tú que llevas economía. ¿Qué es un presupuesto?
Chicos, ¿qué es un presupuesto? A ver, economía básica, vamos. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto, chicos, es un documento donde tú vas a comparar los ingresos y los egresos. El presupuesto nacional de la República busca comparar el dinero que ingresa y el dinero que se gasta en el Estado. ¿Okay? Este documento registra todos los movimientos, tanto de ingresos y gastos, que tiene un país. Y Ramón Castilla, para poder saber qué tanto de por ciento está entrando de la plata del guano, realiza este primer presupuesto para saber qué tanto dinero ingresa y qué tanto dinero se gasta. Por esa razón es que Ramón Castilla realiza el primer presupuesto de la República. ¿Te das cuenta? Ahora, durante el gobierno de Castilla, ¿ya? También se estaría dando el denominado tercer debate doctrinario. Uno de los puntos más importantes que se va a dar durante el tercer debate doctrinario era la inclusión de los analfabetos, ¿ya? ¿En dónde? En el sufragio. O sea, se va a dar un debate para saber si los analfabetos podían o no sufragar. ¿Quiénes van a apoyar para que los alfabetos, quiénes van a estar de acuerdo para que los alfabetos puedan sufragar en las elecciones? Los liberales. ¿Por qué los liberales? Porque los liberales saben que los miembros analfabetos van a ser fácilmente manipulables y además eso va a generar que haya pues diferentes beneficios a su favor, porque la población que hay en el Perú es mayor en la parte indígena que los miembros de la aristocracia. Pero los conservadores dicen, ¿por qué van a sufragar los analfabetos si los analfabetos no tienen pues un conocimiento claro de la política? Fácilmente van a ser carneros de los liberales. Entonces, finalmente vamos a ver de que este debate buscaba, ¿no? Estar a favor o en contra del derecho al sufragio de los analfabetos. También se rechazaba la reelección de Castilla. Y para eso Castilla hizo que Rufino Echenique llegara al poder en el año 1851. Y eso va a provocar justamente que ya a partir del año 1851 hacia adelante, José Rufino Echenique se convierte como presidente del Perú. En el plano internacional, chicos, ya para ir terminando, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede lo siguiente. Europa, durante el siglo XIX, como te comenté, vive la época del neocolonialismo o el imperialismo colonial, donde buscaban recuperar pues sus antiguas colonias, como el caso de España. Entonces, Castilla, ¿qué es lo que hace? Castilla logra aliarse con muchos países de América, formando el primer Congreso americano, para evitar la intervención de ¿qué? La intervención de países extranjeros, sobre todo países europeos, sobre América. Buscaba la defensa, ¿ya? Interamericana en contra de la intervención política de Europa, de los países extranjeros. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, cómo se llamaba esa doctrina que buscaba evitar pues la intromisión de la Santa Alianza para restaurar antiguamente las monarquías absolutistas? ¿Cómo se llamó esa doctrina que planteó un presidente de Estados Unidos? ¿Te acuerdas? Eso te comenté el año pasado. ¿Te acuerdas cómo se llama esa doctrina que decía América para los americanos? ¿Te acuerdas o no? Ya te olvidaste ya. La doctrina Monroe, ¿ya? La doctrina Monroe fue aquella propuesta norteamericana que buscaba pues evitar que la Santa Alianza interviniera sobre América. Pero recuerda pues que la doctrina Monroe tenía otras intenciones, ¿no? La intención era que Estados Unidos tuviera el control de toda América. Pero vamos a ver que ya a partir de la época de 1845-46 se estaba buscando promover un congreso interamericano, ¿ya? Para evitar la intromisión extranjera. ¿Ok? Y además el Perú va a permitir la apertura de embajadas en el resto de América y también parte del mundo.
Y con la plata del guano, como te comenté también, Castilla estaría realizando diferentes obras públicas. Por ejemplo, como la construcción del primer ferrocarril Lima-Callao, ¿ya? Y gracias a eso fuimos el primer país en la modernidad. Por estas obras públicas que Castilla estaría realizando, chicos, el Perú estaría comenzando a ser comentado por muchos países en el mundo. El Perú estaba a la moda, el Perú estaba adelante, estaba pues modernizado, porque como te dije, el ferrocarril representa la modernidad de la revolución industrial. El barco a vapor que se compró también representa la modernidad. El primer telégrafo, todo eso conllevó a que el Perú sea el primer país sudamericano que está en la modernidad, estar presente en la vanguardia. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que estaría sucediendo durante el primer gobierno de Castilla. ¿Cuándo termina el gobierno de Castilla, profe? En 1851. ¿Qué es lo que va a pasar? Se inicia el gobierno de José Rufino Echenique. Pero ¿cuál es el problema del gobierno de José Rufino Echenique? El escándalo de la consolidación. ¿Qué va a traer consigo el escándalo de la consolidación? La revolución liberal de Ramón Castilla, que trajo como consecuencia que Castilla sea nuevamente presidente del Perú en 1854. ¿Ya? Pero eso ustedes lo van a ver más adelante. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces, hasta aquí. ¿Se entendió esta parte, chicos, con respecto al primer gobierno de Castilla y también parte de los gastos que trajo la venta del guano? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿se entendió hasta aquí? Ok, entonces vamos a pasar a la dirigida, ¿ya? A ver, chicos, vamos a resolver las primeras preguntas. A ver, ¿qué marcaste? ¿Qué marcaste? Vamos a ver. La 1 dice, en la República Peruana del siglo XIX, una consecuencia económica de la explotación del guano fue, ¿qué consecuencia se va a dar por la explotación del guano, chicos? ¿En qué se va a gastar la plata del guano? En obras públicas, ¿cierto? La D sería la respuesta. La expansión del gasto en obras públicas. ¿Ya? Muy bien. 2. Desde mediados de la década de 1850, los volúmenes de las exportaciones peruanas subieron vertiginosamente debido a qué. Ya, chicos, pregunta. Gracias a la venta de qué la economía nacional mejoró. Vamos. Fácil, fácil, vamos. ¿Gracias a qué? A la venta del guano. Muy bien. Comercialización del guano. Siguiente. Los interesados en la inmigración asiática al Perú en el siglo XIX fueron los. ¿Quiénes fueron los encargados, chicos, de iniciar este negocio, la venta del guano? O sea, son los encargados de la venta del guano, directa e indirectamente. Los comerciantes, consignatarios, muy bien. ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los funcionarios públicos que van a tener la misión de vender el guano? Los consignatarios, Ana. Claro, la respuesta es consignatarios. Cuidado con eso, ¿ah? Comerciantes. ¿Los comerciantes venden el guano? No, son los consignatarios. ¿Ya? Bien, sigamos. Siguiente pregunta, dice, los ingresos generados por la riqueza del guano de las islas fueron destinados principalmente a... ¿A qué fueron destinados los ingresos del guano, chicos? A ver. Muy bien. Mantener la burocracia civil, perfecto. Siguiente pregunta. La ley de la consolidación promulgada por el gobierno de Ramón Castilla significó fundamentalmente ¿qué? ¿Qué buscaba la ley de la consolidación? ¿Pagar qué cosa? La deuda interna, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La letra B. El reconocimiento del pago de la deuda interna. Siguiente. Una medida correspondiente al primer gobierno de Ramón Castilla fue. ¿Cuál de eso tiene que ver con el primer gobierno de Ramón Castilla? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Chicos, ¿cuál sería la respuesta? Tiene que ver con el primer gobierno de Ramón Castilla, dice. ¿Cuál sería? Letra, la A.
¿El tributo indígena se abole en el primer gobierno de Ramón Castilla, chicos? Este es en el segundo. La E, muy bien. Inicio del sistema de consignaciones del guano. Recuerda, la consignación es la venta del guano a través de estos funcionarios llamados los consignatarios. Ellos son los encargados de la venta del guano. La respuesta es la letra E, entonces, inicio del sistema de consignaciones. Profe, pero usted me dijo tributo indígena. Sí, pero recuerda, el tributo indígena se abole en el segundo gobierno. Estamos hablando del primer gobierno. Ten cuidado con eso, ten cuidado con el temático, no te vayas a confundir, ¿ah? Muy bien. Sigamos, a ver, sigamos. Siguiente pregunta. Ay, sorry. Ya, dejé de compartir, ya. Ahí, otra vez. Listo. Muy bien, número 7. ¿Cuál sería la respuesta de la número 7? Dice, contrato de explotación y comercialización del guano, dice, con empresarios particulares donde el Estado asigna un porcentaje. Ya, chicos, ¿quiénes son los empresarios particulares que luzcan? Muy bien, los consignatarios. Muy bien, claro. Los contratos de explotación y comercialización del guano con empresarios particulares del Estado, ya, son los consignatarios, ¿no? Esos contratos van a ser llamados las consignaciones. Muy bien. Siguiente, características del periodo republicano denominado prosperidad falaz. ¿Cuál de estos tiene que ver con la prosperidad falaz? Lúcete. La letra, la letra, muy bien, el aumento de la burocracia estatal, así es. ¿Ya? Letra E la respuesta. Siguiente, mira, son preguntas de admisión, ¿ah? El primer presupuesto de la República fue elaborado durante el gobierno de, ya, lúcete, ¿quién elaboró el primer presupuesto de la República? Ramón Castilla, muy bien, Ato. Así es. Última, dice, son algunas obras del primer gobierno de Castilla. A ver, el ferrocarril Lima Callao, eso no es, durante el primer gobierno de Castilla. Así es. Siguiente, primer reglamento de instrucción pública, no, esto se da durante el primer civilismo. Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, sí. Primer barco a vapor, denominado el RIMAC, también. Abolición de la esclavitud, no. Esto se da durante el segundo gobierno de Castilla. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? 1, 3 y 4. La letra B. Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí, siendo ya las 11:58, vamos a empezar con el temático. ¿Ya? Todos ingresen al temático, chicos, por favor, ya saben, cámara prendida. Empiecen, por favor, chicos.